Ya oficialmente Israel declaró la guerra y lo hizo en contra de Palestina, además en contra del grupo Hamas. Y ya la guerra, esta guerra se ha extendido a Cisjordania, ¿no? O sea, ya incluso está tomando ribetes de una situación difícil de controlar, sobre todo porque Estados Unidos anunció que ya dan refuerzos para poder respaldar a Israel. Refuerzos que además van a través de buques. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a revisar imágenes de lo que ha estado ocurriendo en los últimos minutos. La información también que ha preocupado es esta: el eventual ataque sobre el aeropuerto Ben Gurión en Tel Aviv, el principal aeropuerto internacional de territorio israelí, que habría sido atacado de acuerdo a lo que ha indicado Hamas. Hay todavía algunas versiones encontradas, pero se ha indicado que serían al menos 150 misiles los que habrían sido disparados por Hamas contra el aeropuerto de Tel Aviv. Y lo que ustedes están viendo es el mecanismo de defensa, ¿no? Este domo, este escudo de hierro, como se le ha llamado, que son los misiles antiaéreos, lo que hace una especie de defensa que intercepta estos misiles enviados por Hamas y que habrían entonces sido aquellos que permitieran que no fuese atacado directamente por ahora el aeropuerto en Tel Aviv, pero es algo que está en pleno desarrollo. Las imágenes nos han llegado a través de las agencias y es el ataque, ustedes allí también escuchan las sirenas, más importante de la última hora en territorio israelí, ya dentro de una tercera jornada nuevamente después de aquello que comenzó con la operación del Al-Aqsa en la zona de la Franja de Gaza y en el exterior de la Franja de Gaza. Tenemos el ambiente de lo que ha ocurrido en los últimos minutos allí, cuando se ha notificado ya en diversos medios que Hamas ha reconocido que ha atacado el aeropuerto de Tel Aviv. Claro, y esto sería una de las reacciones ante este anuncio que ha hecho Estados Unidos de reforzar a Israel también. Y con eso decíamos ayer también que no solo podría sumarse el refuerzo de Estados Unidos, sino también de la comunidad europea, de los aliados, por decirlo de alguna manera, de Israel. Sí, de hecho, también estamos viendo que en Cisjordania, como tú bien decías, Karina, hay ataques que se han sucedido durante todo el día y la noche. Estas imágenes corresponden a un pequeño poblado que se llama Calandia y que queda al norte de Jerusalén. Allí se han registrado enfrentamientos armados también a nivel de piso, con infantería por parte de las fuerzas israelíes en contra de algunos individuos que han sido identificados como miembros de Hamas en Calandia, en esta pequeña aldea al norte de Jerusalén. Esto es ya en la zona también cercana a Cisjordania. Así es que hay reportes de que la actividad y los enfrentamientos y la violencia no han cesado en ningún momento desde que se iniciara esta operación en la Franja de Gaza. El grupo Yihad Islámica, aliado de Hamas, también anunció que lanzó varios misiles durante esta noche contra Tel Aviv, la ciudad más poblada de Israel y cercana al aeropuerto de Ben Gurión. Es decir, no solo sería Hamas, sino también la Yihad Islámica la que participa de esta nueva ofensiva que responde también a aquello que ha dicho el propio primer ministro Benjamín Netanyahu. Corresponde a una operación absoluta y sin ningún tipo de miramientos respecto de lo que pueda pasar en la Franja de Gaza con los edificios que respondan a Hamas. Claro, y aquí como ocurre en la guerra, y lo veíamos en Ucrania, en el caso de la guerra de Ucrania con Rusia, ambos lados van sumando respaldo. No solamente el caso de Israel, que va sumando el respaldo de Estados Unidos y probablemente también de los aliados que tiene en Europa, sino que por el lado de Hamas también ha surgido el respaldo de Hezbollah, que es otro movimiento un poco menos radical, pero que ya respaldó la acción que ha desarrollado tanto en el ataque inicial como el resto de los ataques que ha propiciado Hamas en las últimas horas. Entonces, ambos sectores están sumando fuerzas y eso habla de un conflicto que se ve difícil de que pueda terminar en un corto plazo, ¿no? Claro, hoy había convocado una reunión del Consejo de Seguridad
Seguridad de Naciones Unidas. No hemos conocido antecedentes respecto de eso, tampoco de la Liga Árabe, que está reunida abordando estos temas. Esto en los esfuerzos internacionales y diplomáticos que se están haciendo. Vamos a revisar otro ambiente correspondiente a las últimas horas y es el de una reportera de la cadena Al Jazeera que estaba justamente en la Franja de Gaza, cuando ustedes están viendo la imagen, se ve sorprendida por el impacto de un rocket, un impacto de un misil en un edificio muy cercano al edificio que ayer fue derrumbado por parte de las fuerzas de Israel. Obviamente la onda expansiva, la vibración y también el sonido impactan a la periodista, al camarógrafo que estaba allí. Estaba en directo. Estaba absolutamente en directo en ese momento. Revisemos. Back into Gaza. Do you know anything about that? What can you report at this stage? All right. Yumna, please take cover. If you are in a position to do so safely, you can explain to us what we're happening. If you are not in a position to do so safely, Yes. then please get to safety. No, it's okay. This is a missile attack on Palestine Tower, right in the middle of Gaza City. Bueno, la primera instrucción, ahí la templanza también del conductor que estaba en el estudio como para decir directamente que se resguardara primero, claro, y que ella, una vez que estuviera a salvo, contara lo que había pasado. Sin embargo, ella continúa. Súper, claro, continúa. Bueno, ella supera además con un espíritu muy fiel a la labor del reportero, sobre todo el reportero, el corresponsal de guerra. Exacto. Que no abandona su puesto, su labor, a pesar de este ejercicio de violencia que pasó prácticamente por el lado de ella, ¿no? Sí, ya el estar parado en un lugar de altura en la propia Franja de Gaza hoy día es un acto de una valentía periodística importante. Pero además el quedarse en ese lugar, ya una vez percibida la explosión, sabiendo lo que estaba ocurriendo a 3-4 cuadras de ese lugar, cuando ya había caído un misil, exponerse a seguir reporteando allí, seguir contando lo que pasaba ante la posibilidad de que un misil también caiga sobre ellos, es absolutamente conmovedor respecto del trabajo que hacen los reporteros y los corresponsales de prensa, también como una forma evidente de tratar de contar in situ lo que está ocurriendo y no exponerse a interpretaciones, que es lo más complejo y lo más preocupante. Hemos sabido también dentro de los últimos reportes, y a propósito de lo que tú mencionabas, Karina, de la ayuda internacional que está llegando a ambas partes, tanto Israel como a Hamas, que hay un reporte que ha entregado el Wall Street Journal. Había dudas respecto del rol de Irán en el ataque que inició Hamas el día de ayer. El Wall Street Journal, lo citamos directamente porque son ellos los que se hacen responsables de decir que Irán ayudó efectivamente a Hamas a planear el ataque contra Israel durante varias semanas. Es que si uno piensa, por ejemplo, Carlos, en todo lo que contaban ayer, por ejemplo, los túneles. Construir túneles de esa envergadura por donde pudieran pasar vehículos requería de un apoyo no solamente técnico, sino también de financiamiento para Hamas y para poder hacer frente a toda la seguridad que tiene Israel. Y por lo tanto era muy difícil pensar que solo el grupo Hamas podía financiar una ofensiva de este tipo, ¿no? Claro, y además con la logística que era muy necesaria y que no había sido tan evidente en otros ataques mucho más acotados durante todos estos últimos años por parte de Hamas. De hecho, el Wall Street Journal insiste en que hubo una reunión el día lunes en Beirut, en el Líbano, otro país que comienza también a tener algún rol en este conflicto nuevamente. Bueno, la reunión fue en Beirut con oficiales del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y habían trabajado desde agosto con Hamas para esta incursión por aire y por tierra en lo que es la violación más importante a las fronteras israelíes desde la guerra del Yom Kippur en el año 1973. ¿Qué ocurrirá ahora? ¿Cómo responderá Irán ante esta información? Y la comunidad internacional también, ¿qué sanciones puede establecer? Es aquello que más preocupa durante estas horas también, más allá de lo que hemos dicho, también importa que es los ataques que está recibiendo en este momento, por ejemplo, el aeropuerto de Tel Aviv, al menos en lo que han informado los medios locales. Bueno, este es el segundo día de enfrentamientos entre Hamas e Israel y lamentablemente las víctimas fatales ya casi superan las 1000 personas. Entre ellas, lamentablemente, habría 20 niños. Hay miles de heridos, miles de evacuados y se estima que Hamas tendría unos 100 rehenes entre soldados y civiles. Líderes de todo el mundo condenan el ataque sorpresa por parte de la milicia palestina.
y también la respuesta de Israel sobre una zona que es tan densamente poblada como la Franja de Gaza y por lo tanto aquí se ha afectado directamente la vida de civiles. That's what's happening right now. Hamas terror attack in the heart of Tel Aviv. Unbelievable. Día 2 de fuego cruzado entre Hamas e Israel. Los muertos en territorio israelí superarían las 600 personas. Los heridos serían más de 2.000. Y eso que los escudos antimisiles de ese país han hecho su trabajo, tendrían una efectividad de más del 90%. Si no, la historia sería otra. Es horrible pensar en lo que pudo haber pasado si hubiésemos estado aquí. Dios mío, aquí no hay ningún lugar seguro. Es el testimonio de una madre en la ciudad de Ashkelon, una de las afectadas por el ataque de Hamas a unos 70 kilómetros de Tel Aviv. Cuenta que las sirenas la llevaron junto a su hijo al refugio. Es la voz de las víctimas, esas que no le encuentran sentido a la guerra. Sus heridas no son físicas, solo quieren vivir en paz. Es estresante, muy estresante. No es normal criar niños así. La mujer y las 2 hijas de Yoni estarían secuestradas por Hamas. Es el otro flanco que preocupa a las autoridades y a la comunidad internacional. Según Israel, los rehenes de Hamas podrían superar las 100 personas. Quiero pedirle a Hamas que no les haga daño, no lastimen a los niños pequeños, no lastimen a las mujeres. Decenas de videos como este han sido difundidos por redes sociales. Tras los ataques, se sabe que milicianos del brazo armado de Hamas lograron infiltrarse en territorio israelí. La mayoría de los rehenes, soldados y civiles, habrían estado en un festival al aire libre cerca de la Franja de Gaza. Es el momento exacto en que Israel bombardea el centro de Gaza y el terror de una reportera de Al Jazeera en vivo. Este es un ataque de misil sobre la torre palestina. Según Israel, han estado bombardeando objetivos estratégicos de Hamas y también su red de túneles, pero las imágenes también revelan la destrucción de objetivos civiles. Solo en Gaza los muertos podrían superar los 400 y una veintena son niños. En estas imágenes un padre recupera el cuerpo de su hija de entre los escombros. Y también hoy sufren los civiles. En estas imágenes, una escuela de la ONU en Palestina luce la destrucción. Los líderes más poderosos del mundo piden por la paz, entre ellos el Papa. Que terminen los ataques y las armas, por favor, porque hay que entender que el terrorismo y la guerra no traen soluciones, sino la muerte y el sufrimiento de muchas vidas inocentes. Existe una larga relación entre Irán y Hamas. De hecho, Hamas no sería Hamas sin el apoyo de Irán. Todavía no hemos visto evidencia directa de que Hamas estuviera detrás de este ataque en particular, pero el apoyo a lo largo de los años es claro. Es parte de las teorías que han sido difundidas que tras el ataque sobre Israel podrían haber tenido alguna participación Irán y el brazo militar de Hezbollah, pero nada de eso está comprobado. Aún así, las tropas israelitas están desplegadas en la frontera con el Líbano. Hoy Israel ha ordenado la evacuación de unas 20 comunidades adyacentes a la Franja de Gaza. Y ahí los equipos siguen trabajando para rescatar a personas con o sin vida de entre los escombros.
Rescates que han continuado, pero estamos también atentos a lo que ocurre con los chilenos. En territorio israelí, la Cancillería ha contabilizado al menos un centenar de compatriotas que están actualmente en distintos puntos del territorio de Israel. Claro, hay grupos que habían organizado diferentes viajes hacia la zona. Entre ellos hay adultos mayores también que están, sus familiares muy preocupados respecto de cómo puedan estar, en qué situación puedan estar en Israel y sobre todo con la conectividad que falla, ¿no?, en situaciones como esta. Bueno, como decíamos, hay, sumando a esto, una treintena de chilenos que visitaba tierras palestinas por turismo, y en medio de los conflictos, los viajeros hoy día están pidiendo ayuda a las autoridades para poder volver a nuestro país lo antes posible. Somos 28 familias, 28 personas, 28 chilenos que nos encontramos en Jerusalén, en Israel, al momento de los ataques de Hamas. No se ve nadie en la calle, está todo el mundo muy asustado, no entiendo cómo esto está pasando, no entiendo cómo hay gente que puede llegar a ser tan sádico y tan bárbaro para hacer las cosas que están ocurriendo. Es el testimonio de nuestros compatriotas, chilenos que cruzaron el mundo por distintos motivos, algunos para visitar a sus familiares, otros para estudiar y varios más que lo hicieron por turismo. Partimos en Egipto, después nos vamos a Israel, Jordania. Vamos a pasar por Tierra Santa, hacer el camino completo. Estoy súper emocionada. Viajes que tuvieron un giro inesperado. Hoy son cientos los chilenos que piden ayuda directamente desde Israel, epicentro de los ataques del grupo terrorista Hamas. Actualmente nos encontramos en un hotel en la ciudad de Jerusalén que no cuenta con ninguna medida de seguridad, no cuenta con refugio, y estamos a la espera de que la Cancillería chilena nos ayude a salir de esta situación. Mónica Carrera es una de los 28 chilenos que llegaron a Jerusalén tras una peregrinación. La actividad era uno de los tantos recorridos organizados por una agencia de viajes. De la noche a la mañana, sus planes cambiaron por completo. Milicianos palestinos se internaban en las calles y hasta en las viviendas de ciudadanos israelíes. La violencia desmedida dejaba víctimas fatales que iban en aumento. Ayer sábado 7 de octubre teníamos un vuelo con la línea aérea Iberia con destino a Madrid y punto final Santiago de Chile, el cual fue suspendido sin que hasta este momento tengamos una respuesta clara. Escenario complejo en el que también se encuentran otros compatriotas. Soy un chileno que vino junto a todos mis amigos y amigas chilenos a Israel a un intercambio, a aprender, a pasarlo bien. Y nada, ahora estamos en una situación demasiado complicada, demasiado difícil. Nosotros nos fuimos a dormir junto con mi programa. Esa noche no pensábamos que iba a pasar nada al día siguiente y lamentablemente a las 7:30 de la mañana entró un amigo nuestro corriendo. En Tel Aviv, la alarma de misiles sonaba al menos 4 veces durante la misma jornada. Alin y otros 5 estudiantes chilenos viajaron a la zona para realizar una capacitación. Hoy se encuentran en circunstancias completamente diferentes a las que imaginaron. Hoy en día no hay nadie en la calle, está todo el mundo muy asustado. Yo las imágenes que he podido ver en Twitter o los videos que se suben son las más horribles que he visto en mi vida. Según cifras oficiales, se han contabilizado 113 chilenos que actualmente se encuentran en Israel. 64 de ellos están haciendo turismo y según Cancillería, sus fechas de vuelo son en al menos 5 días más. Y reiteramos el llamado a las autoridades de nuestro país a nivel central para que por favor realicen el mayor de los esfuerzos para que nos puedan llevar de regreso a casa, a nuestros hogares y a nuestro país. En Palestina se cifran 27 compatriotas, también en calidad de turistas. Desde Cancillería señalan estar en contacto con ellos, brindando la asistencia consular necesaria. La historia se repite para los chilenos residentes en Israel, quienes también se resguardan en sus casas, en medio de alarmas y peligros inminentes. Lo que hemos visto hoy ha sido espantoso. O sea, como los números de víctimas fueron creciendo desde el día de ayer de 250, hoy día ya vamos en 600. Mientras la atención está puesta en el conflicto palestino-israelí, nuestros compatriotas piden que las autoridades no los olviden, quieren regresar a Chile lo antes posible.
Hablemos, Carlos, de la ayuda militar que ha prometido Estados Unidos para Israel y algunas de sus máximos exponentes, lamentablemente, en la guerra, como son los portaaviones, ya irían rumbo a Israel. Buques y portaaviones de Estados Unidos para prestarle ayuda a Israel en estos momentos están en desplazamiento, generan preocupación especialmente en la Franja de Gaza, en la población civil palestina, que recordemos, había sido llamada por Benjamín Netanyahu a evacuar, pero es imposible evacuar la Franja de Gaza para los ciudadanos palestinos en este instante, más allá de que ellos quisieran, porque el resguardo y la situación es tan tensa que no hay muchas posibilidades para evacuar para los millones de palestinos que están en la Franja de Gaza. Por eso es que es preocupante lo que está ocurriendo con estos buques de guerra. El Pentágono ha informado en un comunicado que movilizó ya el portaaviones Gerald Ford de la Armada estadounidense, además del crucero Normandy, junto con otros 4 buques destructores. Es un poderío armado de Estados Unidos muy importante el que está siendo trasladado. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esto puede ser una amenaza simplemente, como ha ocurrido también en otros conflictos donde el solo desplazamiento de buques es un mensaje potente para un rival bélico, en este caso como puede ser Hamás. Pero que vayan a actuar, eso ya es otro punto y que todavía incluso tiene que discutirse al interior de Estados Unidos con acuerdo del Senado. Eso habrá que ver si ocurre o no, pero lo cierto es que el mensaje es muy potente. Ahora, agrego que también habrá que ver del otro lado si el grupo Hamás es amedrentable con este nivel bélico o si las convicciones de este grupo van mucho más allá y el respaldo que ellos también puedan lograr. Lo comentábamos al comienzo de nuestro informativo. Ya se ha comprometido el apoyo de Hezbollah, que es otro grupo radical, pero pudieran sumar a otros países y eso es lo preocupante en este minuto. Porque es una guerra que no es similar en términos de un Estado contra otro, es asimétrica, como se le ha llamado. Jamás no tiene por qué someterse al Estado internacional de acuerdo a su propia percepción. Son esos los principios que los mueven. Exacto, y por lo tanto pueden cometer atrocidades como las que hemos visto. Y por otro lado, el Estado israelí, ya sabemos, cuenta con el apoyo internacional amplio que permite eventualmente tener temor de que la población civil de Palestina pueda ser aplastada en las próximas horas. Vamos a revisar ahora imágenes de algo que sucedió al comienzo, que fue casi el detonante de este conflicto durante el día de ayer, y es una fiesta electrónica que se llamaba Fiesta por la Paz. Más encima. Claro. O sea, por esas paradojas de la vida. Y se produce esto en el cielo cuando se empiezan a ver los primeros indicios de un ataque que cayó sobre el lugar de la fiesta. ¿Y sabes lo que pasa? Las personas que estaban allí, jóvenes en su mayoría, disfrutando de la fiesta electrónica, pensaron que esos parapentes que iban sobrevolando el lugar eran parte del espectáculo, que eran parte de un show tremendo en medio de esta fiesta electrónica. Y de pronto se ven encerrados por los misiles que iban cayendo, disparándose desde los propios parapentes que sobrevolaron la zona. Por eso ustedes ven que... O sea, estos parapentes que se ven ahí al fondo eran misiles directamente. Eran efectivamente, venían bajando con misiles, venían disparando. Así es que las personas que estaban allí, ustedes ven, en un momento determinado ni siquiera se preocupan. No, que además en el contexto de una fiesta, si uno lo piensa acá, cuando se hacen eventos masivos de música, la gente está además mirando en el sentido contrario. Claro. O sea, hacia el escenario, no hacia los lados. Sí, ya hay cientos de padres, hemos revisado las imágenes, que están todavía desde el sábado esperando noticias de sus hijos. Ya se ha confirmado que hay 260 muertos entre esas personas que usted está viendo que estaban en la fiesta. Y hay muchos papás que hoy día están en distintos hospitales cercanos a la Franja de Gaza, tratando de buscar si es que están sus hijos o no allí, porque no todos los cuerpos han podido ser identificados. Bueno, aquí hay una gran interrogante que nos planteamos todos lamentablemente cuando escuchamos a quienes han vivido estos ataques. Y esa interrogante es, ¿qué tan rápido se puede escapar de un ataque de este tipo? ¿Es posible hacerlo? Fíjense que 1 minuto y medio solamente, 90 segundos, es el tiempo que tienen los habitantes de Tel Aviv para correr a un lugar seguro cuando suenan las sirenas de emergencia, Carlos. Claro, pero ¿dónde están? ¿Cómo son estos refugios antibombardeos en Israel? Se los vamos a mostrar en la siguiente nota.
Así, los habitantes de Tel Aviv han tenido que correr por las escaleras lo más rápido posible en busca de refugio apenas escuchan el sonido de la sirena que los alerta de bombardeos. Y no ha sido solo una vez en el día. Tienen que hacerlo con rapidez porque el traslado a un lugar seguro debe realizarse en menos de 1 minuto y medio. Eso dice el protocolo y es lo que tuvieron que vivir jóvenes chilenos que se encontraban haciendo un programa de capacitación en Israel. Y nada, ahora estamos en una situación demasiado complicada, demasiado difícil. Hoy día ya nos han sonado 4 veces las alarmas de los cohetes y los rumbas. Y llevamos prácticamente todo el día en este búnker esperando a que nos digan que podemos salir. El protocolo, la verdad, era que apenas sonara la alarma, tú en Tel Aviv tienes 1 minuto y medio de que sonara la alarma para ir al refugio. Te paras lo más rápido posible y te vas corriendo a la zona segura. Acá, lamentablemente, estas son cosas que pasan seguido dentro de... Entonces sabíamos que teníamos que ir a este pasillo que tiene particularidades, que son con paredes reforzadas, que en general son de algún material bastante duro como hierro o acero. Y es que en países como Israel, las casas y edificios tienen lugares preparados para resguardarse en caso de bombardeos. Una familia que no tiene un búnker va a tener al menos una habitación reforzada, cuyas paredes son de hormigón, con una losa también de hormigón armado en el techo, sin ventanas, puertas blindadas y donde las familias pueden almacenar agua, alimentos. Ya estamos aquí en el búnker que alquilamos. Quiero que vean el grosor de la puerta. Comprarlo con mi cara. A través de redes sociales, este venezolano viralizó un video mostrando un búnker que él mismo alquiló en Israel. En el registro muestra el grosor de las paredes y la protección de sus ventanas. La ventana también es macizo, tiene doble placa, una placa aquí y una placa acá. Impresionante, con un pasador súper. El grosor de la pared de concreto es impresionante. Estas construcciones son sumamente caras y las tiene prácticamente todas las nuevas construcciones en Israel, pero no las antiguas. Y las antiguas son las que están creándose más lugares de refugio o se están ahora construyendo bajo nuevas normas de construcción. Y también los espacios públicos como los parques tienen este tipo de construcciones. Miren chicos, la protección que tienen las puertas. No sé si se puede notar en la cámara el ancho, el grosor. Y esto se cierra, miren. Con esta palanca se mueve para abajo, se cierra y aparte de esto hay otra puerta más. Y eso es cuando la gente está básicamente haciendo su día. Si suena una alarma, ellos saben que tienen que correr a buscar protección a esos sectores. Una forma de que la gente sepa dónde están, principalmente estos que son comunitarios, es mediante la ejecución de ejercicios. Esto es como cuando nosotros hacemos algunos simulacros por sismo, allá hacen simulacros por ataque aéreo o distintos tipos de amenazas. Es la tensión constante con la que viven los habitantes de Israel y Palestina, quienes deben estar las 24 horas del día preparados para escapar ante un eventual ataque. Hay información también que nos ha llegado desde medios locales en Israel y habla que una unidad de fuerzas especiales de la Marina israelí capturó a un alto mando de Hamas. Esto ocurrió durante esta tarde. Hablamos de Muhammad Abu Ghali, quien es uno de los jefes de las divisiones de Hamas. Está detenido, está bajo interrogatorio. Había algunos medios que hablaban de que había sido abatido. Todavía esta información no ha podido ser contrarrestada. De acuerdo al portavoz israelí, solo está detenido y está bajo interrogatorio. Mientras se producía un nuevo intento de infiltración por parte de Hamas, que fue uno de los principales problemas que tuvo el día de ayer en esta operación de Hamas, la inteligencia israelí. Es decir, poder captar a los infiltrados ha sido uno de los desafíos insalvables en muchas horas. Tanto así que en medio de esta infiltración, al menos este alto mando ha podido ser detenido, pero no se sabe mucho más del resto de los decenas, se ha dicho, de integrantes del grupo Hamas que podrían estar infiltrados en la zona. Ahora, dentro de los hechos que han ocurrido en los últimos minutos está el ataque al aeropuerto de Tel Aviv, donde la cantidad de misiles disparados en ese lugar es impresionante, Carlos. 150 misiles, ya se ha hablado, eso es lo que ustedes están viendo en pantalla en este instante. Pero también lo que ustedes ven en rigor
es cómo ha operado la defensa antiaérea. Esta vez sí ha operado la defensa antiaérea durante esta noche. Estaban preparados en ese lugar porque además es un punto sensible, ¿no? Claro, porque ustedes saben, se vieron absolutamente sorprendidos 24 horas antes. Aquí está el momento. Hay un comunicado del ejército israelí hace algunos instantes y que indica una frase que es decidora. El enemigo está aún en el terreno, ha dicho el ejército israelí, dando a conocer el mayor temor que tienen los israelíes en este instante, y es que puedan seguir los ataques de Hamás. Reiteremos, en esta guerra que no es normal, no es convencional, hay una posibilidad importante de que también civiles palestinos sean víctimas de la contraofensiva israelí, que queda muy claro, no ha sido todo lo absolutamente potente que podría ser hasta ahora, de acuerdo a lo que indicaba el propio Netanyahu. ¿No? Por eso es que se teme también por esos civiles palestinos, en una respuesta que se ha generado después de lo ocurrido con Hamás, que es verdaderamente una explosión de una olla a presión. Esta franja de Gaza, este pequeño territorio, ya lo hemos hablado ampliamente, que ha vivido una larga historia de conflictos entre población árabe que estaba ya hace muchos años allí, luego también que después de la Segunda Guerra Mundial se intentó hacer una partición. No ha habido ningún esfuerzo diplomático que haya servido para que la convivencia entre la población palestina e israelí haya sido armónica hasta ahora, y por el contrario también hay un historial de asedio por parte de fuerzas israelíes a población palestina, civil en este caso, en la Franja de Gaza, y que también ha generado muchísimos problemas también en los últimos meses incluso, y eso que ha ido creciendo genera también el escenario que hoy día estamos viendo. Claro, y hablábamos de una guerra que es no convencional, porque aquí es un grupo extremista islámico el que se enfrenta en contra de un país, en contra de un Estado. Y no es la guerra que habíamos visto antes en la historia, donde aparecen conflictos de países que muchas veces se disputan territorios, sino que aquí es un grupo en particular. De hecho, y eso lo hace aún más complejo, ¿no? Sí, porque los israelíes incluso asemejan mucho a Hamás a otros grupos, como incluso el Estado Islámico, por el comportamiento que tienen, por las banderas que enarbolan, por los colores incluso que visten algunos de los integrantes de la milicia Hamás. La verdad es muy distinto todo. Hamás tiene incluso otras motivaciones, pero más allá de eso, lo que tú decías, lo complejo de seguir este conflicto a nivel internacional, dado que no son dos estados los que se enfrentan, sino que es un grupo de milicias versus el poderío también que tiene el Estado de Israel y sus fuerzas apoyadas por la comunidad internacional. Y la verdad es que queda la duda si hoy día está actuando de manera correcta, aparentemente, el escudo antiaéreo cerca del aeropuerto de Tel Aviv. ¿Qué es lo que pasó hace menos de 24 horas cuando Hamás ataca a Israel lanzando estos verdaderamente miles de misiles? Llama la atención este conocido domo de hierro y su eficacia está puesta en entredicho en estas horas. Claro, hay algunos expertos que analizan qué falló en la inteligencia de Israel para que se produjera este ataque. Miren. Por tierra, por cielo y por mar fue el último ataque de Hamás hacia Israel. Hace menos de 24 horas, miles de misiles lograron ingresar a diferentes puntos del país. Millones de israelíes despertaron con el sonido de los cohetes. Sin duda, un ataque sin precedentes. Se dice que esta sería la tercera intifada, la primera en la década de los 80, la segunda a principios de siglo, los 2000, y ahora esta tercera que vamos a ver en qué termina. En estos momentos se encuentran enfrentados a un estado de guerra o semiguerra, donde ya más de 600 israelíes y 400 palestinos han perdido la vida. Y es que está en la envergadura de la arremetida que las miradas se posan en el sistema israelí, que neutraliza la ofensiva, el conocido domo de hierro, que detecta los artefactos lanzados en un rango de 4 a 70 kilómetros para disparar una contraofensiva, lo que claramente falló.
Se estima que la tasa de éxito en la intercepción de estos misiles es de aproximadamente 90%, pero eso quiere decir que si se enviaron 3.000 misiles el día de ayer, el Domo de Hierro debe haber interceptado 2.700, lo que significa que 300 lograron alcanzar su blanco. Falló la inteligencia por parte de Israel, falló también el sistema de alerta temprana, la reacción inmediata, porque en el fondo luego del ataque pasaron por lo menos, 30, 40, 50 minutos en que Israel tomase acciones. El sistema consta de diferentes mecanismos ante la amenaza de recibir cohetes en su territorio. Los radares son los primeros que se activan, los cuales detectan y siguen el misil lanzado. Luego hay otro sistema que es como una unidad de control, que es como el cerebro. Es la unidad que hace todos los cálculos y que finalmente discrimina si ese proyectil va a significar una amenaza o no. Y un tercer subsistema que es una unidad de lanzamiento de misiles, que esa es la unidad que finalmente, cuando los otros dos subsistemas trabajaron, esa es la unidad que dispara los misiles y destruyen esta amenaza que viene por aire. Sin embargo, la historia indica que el mecanismo de defensa israelí ha sido efectivo en cuanto a la detección de misiles. Por eso, la cantidad de estos y la magnitud en su lanzamiento provocaron sorpresa. El experto en estos sistemas no habla de fallo, sino de saturación. Hablan entre 2.500 a 5.000 cohetes que van a impactar a Israel. Es complejo tener un medio de protección que pueda detener todo. Entonces, finalmente, más que falla, es la incapacidad de un sistema para contrarrestar absolutamente todas las amenazas que se dieron en esos momentos. De hecho, en los últimos enfrentamientos que se han registrado en Medio Oriente, según expertos, se han contabilizado entre 70 y 150 proyectiles aproximadamente. Por eso el asombro a la ofensiva del grupo Hamás. Los misiles fueron muchísimos más, lo cual te está indicando un apoyo externo, pero el domo de alguna manera protegió al resto, donde se produjo la masacre y los secuestros fue cuando penetraron los milicianos en territorio israelí. Nuevos ataques cruzados entre Israel, la Franja de Gaza y el Líbano hacen crecer la tensión en Medio Oriente, en un enfrentamiento que lleva décadas y ha traspasado fronteras. Bien, vamos a revisar también información que llega desde Cancillería. Aquí está un comunicado que dice: la Cancillería informa que el presidente de la República ha instruido la realización de un vuelo de carácter humanitario para trasladar a ciudadanos chilenos que permanecen en la zona de enfrentamientos en Israel y Palestina. Claro que sí. Ahí dice: el Ministerio de Relaciones Exteriores se está efectuando las coordinaciones necesarias con el Ministerio de Defensa y otras instituciones e informará los detalles del vuelo dentro de las próximas horas. Pero es precisamente lo que estaban esperando los chilenos que están allá por distintos motivos, ¿no? Exacto. Que Cancillería les diera directrices de cómo salir, porque es súper complejo en este minuto pensar la posibilidad de ir al aeropuerto, por ejemplo, que acaba de ser bombardeado. Claro, de hecho, las imágenes que vemos ocurren en Tel Aviv. La mayoría de los chilenos estaban en Jerusalén hasta el día de ayer, de acuerdo a lo que se nos había informado, pero no tenían mucha noción de qué es lo que iba a pasar con sus vuelos comerciales, dado que había muchos que están suspendidos. Ahora, cuando Hamás informa que está atacando el aeropuerto de Tel Aviv, había 2 vuelos activos desde Polonia que iban a aterrizar en Tel Aviv y no se sabía si iban a poder hacerlo de manera segura, dado el escenario que ustedes estaban viendo con los misiles y los misiles antiaéreos de Israel tratando de combatir esos ataques. Por lo tanto, es muy preocupante cualquier intento que se haga por parte de las cancillerías del mundo o países que puedan tener algunos vuelos humanitarios, saber si van a contar con la seguridad necesaria para poder hacer esas operaciones de rescate de sus ciudadanos. Claro, y es gravísimo. Además, cuando se piensa, por ejemplo, en las acciones que están desarrollando todos los gobiernos para sacar a sus compatriotas de allá, el vuelo humanitario y los vuelos humanitarios que va a haber se van a tener que coordinar. O sea, se tendrá que identificar que va a haber un periodo en que se hagan vuelos humanitarios. Exacto. Para que ojalá jamás pueda bajar la ofensiva en contra de esos lugares en particular. Sí. ¿Se acuerdan que ayer les mostrábamos un mapa y veíamos los ataques de Hamás en el borde de la Franja de Gaza, en la zona? Bueno, esto es lo que ha ocurrido en las últimas horas, durante la segunda jornada ya, con, ahora sí, predominancia de ataques de Israel hacia zonas palestinas. Pero también hay algunos lugares donde hemos visto ataques. Y ya lo decíamos,
En Tel Aviv, estos puntos rojos que se ven acá son el entorno de Tel Aviv, es la ciudad más poblada de Israel. Y esos puntos rojos son puntos de ataque, son puntos donde ha de habido ataque, conflicto. Exacto, de palestinos, de Hamas, más bien dicho, para ser más preciso, de Hamas, en la zona del aeropuerto de Tel Aviv. Acá está Jerusalén. Aquí están también las zonas que están colonizadas por algunos israelíes en territorio palestino reconocido. Bueno, también en Jerusalén ha habido ataques de Hamas. En este caso, lo que ya mencionábamos, esta zona al norte de Jerusalén, esta pequeña aldea donde ha habido algunas detenciones que veíamos recién en imágenes. Esas detenciones se están produciendo todavía hasta esta hora, muy de noche. Son cerca de 150, 200 integrantes de Hamas los que han sido detenidos por las fuerzas israelíes porque estaban combatiendo e incluso a nivel de piso en distintos lugares en las calles de algunos villorrios al norte de Jerusalén. Es lo más preocupante porque ya excede por amplio margen esta pequeña franja de Gaza que no son más de 360 kilómetros cuadrados y donde se centró la mayor actividad durante el día de ayer. Para también hacer un alcance respecto de qué es lo que ocurre con la población palestina civil, cuánto han estado también atentos a lo que ocurre con ellos en las últimas horas, es que te invito a que revisemos las declaraciones de Jaime Bedrapo. Él es expresidente de la comunidad palestina en Chile y que menciona algo muy importante, y es que esto no es algo que haya ocurrido hoy día y que nos pueda sorprender tanto, sino que es un producto también de años de historia muy tensa. Mira. Pero evidentemente esto ha sido un polvorín que se ha ido por décadas acumulando, con el principales damnificados precisamente los civiles, tanto en Israel como en la propia Franja de Gaza probablemente serán los principales afectados, violando todas las normas de convivencia a nivel internacional, y siempre se ha postergado una solución a la situación de Palestina. Nunca es el momento de llegar a un acuerdo. Hemos visto en más de 7 décadas, de alguna manera, la expansión del Estado de Israel por sobre territorio palestino, tanto en Franja de Gaza como en Cisjordania. Por tanto, esta es una solución que debe convocar a los actores. No puede mantenerse, desde mi perspectiva, la lógica de negociación directa entre el ocupado y el ocupante. Bueno, aquí teníamos las directrices de un conflicto que, como decíamos ayer, tiene 150 años de historia. Claro. Es difícil poder aventurar, y después de lo que pasó con la guerra entre Ucrania y Rusia, aún más difícil poder aventurar hasta dónde, cuál es el límite de estas acciones violentas, sobre todo porque muchas veces se subestiman, y yo creo que esa experiencia de Ucrania con Rusia es el mejor ejemplo que nos hace no subestimar el poderío que tiene Hamas en este minuto. Y eso que esa no es una guerra tan asimétrica en el sentido ideológico, al menos. Claro. Pero de todas formas también es asimétrica, y lo hemos visto. Bueno, también hay preocupación respecto de lo que ocurre con las intenciones y las acciones de la comunidad internacional. Yo les decía al comenzar, hubo una reunión por parte de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, sí. Y se esperaba que hubiese alguna reacción importante que generase de una u otra forma algún camino de solución, tomando en cuenta que Egipto hoy día es el mediador más importante, pero no. La verdad es que ya estamos viendo que hubo un comunicado nada más por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que dijeron que condenaban enérgicamente a los islamistas palestinos, que el sábado lanzaron este ataque sorpresa, pero no hay ninguna declaración oficial ni nada vinculante, mucho menos, luego de esta reunión. Por lo tanto, la verdad es que la comunidad internacional, los líderes del mundo que hoy día dicen estar reunidos en torno a esto, nuevamente quedan al debe, claramente, sí, en medio de este conflicto. Eso mismo iba a recalcar, que habitualmente cuando se producen conflictos de este tipo se espera mucho más de Naciones Unidas y abundan los cuestionamientos respecto de las resoluciones que emanan de ese organismo, que muchas veces tiene este carácter como más bien simbólico y se queda corto en el momento de las resoluciones. Además no es vinculante tampoco ninguna de las conclusiones que ellos saquen. Pero vamos a revisar, Carlos, la imagen del día. Esta es una de las imágenes más fuertes que ha provocado esta guerra entre Israel y Hamas, y tiene que ver con esta periodista de Al Jazeera que estaba en vivo en territorio palestino cuando es sorprendida por un misil que cae, pero a metros de donde ella estaba despachando. Revisemos lo que pasó en ese minuto. Back into Gaza. Do you know anything about that? What can you report at this stage? All right. Yumna, please take cover.
If you are in a position to do so safely, you can explain to us what we're happening. If you are not in a position to do so safely, then please get to safety. No, it's okay. This is a missile attack on... Ahí está la reacción de la periodista de Al Jazeera que decía: puedo seguir contándoles esto en medio de la impresión que le generó este bombardeo. En paralelo hay un periodista palestino que habría también muerto en medio de los bombardeos de Israel sobre la franja de Gaza, información que también están manejando algunos medios locales. Lo cierto es que ya la cifra de fallecidos habla de más de 700 en Israel, cerca de 300 en la franja de Gaza. Hay, lamentablemente, entre estos 1000 fallecidos, muchísimos civiles, tanto de palestinos como también desde el lado israelí. Bueno, Carlos, vamos a seguir muy pendientes contigo de todo lo que vaya pasando. En cualquier momento nos interrumpes y vamos a estar actualizando lo que ocurre lamentablemente en este conflicto que nos sigue sorprendiendo.